Ser podcast. Belinda Marrero, escritora canaria y empleada de la Biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy, trae noticias frescas a sus compañeros y compañeras. Chicos, chicas, estoy impactada. Me llegó ayer un paquete con documentos que me llevan a los orígenes de mi segundo apellido. ¿Tienes segundo apellido? Pues como todo el mundo, Pascual, ¿es que me sacas de quicio? Yo qué sé, como todos le decimos Belinda Marrero. A ver, tranquilito. Yo soy Belinda Marrero Guacanagari. ¿Guacana qué? Guacanagari, tampoco es tan difícil. Va, avancemos, que yo no tengo toda la mañana. Bueno, resulta que según unos documentos del paquete que me ha enviado un remitente secreto que conoció a una tía abuela mía de Cayo Samaná, resulta que yo soy descendiente del cacique nativo Guacanagari, aliado de Cristóbal Colón, porque le defendía de su archienemigo Quisqueya, Caonabo. Esto como la canción de Sopa de Caracol. Guatanegui con soup, yupi pa ti, yupi pa mí, luli ruami guanaga, sopa de caracol. Pascual, yo no te voy a permitir que hagas guasa ni con mi lado guanche ni con mi lado quisqueya que acabo de descubrir. Mi genealogía es mestiza en origen, un respeto. Dios, no me entero de nada, me estoy volviendo loco. Por favor, Pascual, ¿por qué no te vas a buscar libros perdidos y dejas a Belinda Marrero contar su historia? ¿Marrero o Guacanagari? ¿O era Guanahani? No, los Guanahani son de otra isla. Al grano, por favor. Pues que mi remitente secreto, del que solo sé que vive en las antiguas islas de Paraguachoa, me dice que se ha enterado que soy escritora y quiere que cuente la historia de mi familia materna, cuyos ancestros se remontan a más de 5 siglos. ¿Pero el remitente secreto también es de origen Guacanagari? No, él o ella, no lo sabemos, es de origen guainíe, que son nativos de lo que hoy es Panamá. Con todo el respeto, Belinda, pero acabo de leer la nueva novela de Adolfo García Ortega, Madre, Mujer Muerta, que hoy viene a la biblioteca, y lo tuyo es una burda copia, una farsa, con la única diferencia de que los nombres y apellidos de los personajes de Adolfo son castellanos viejos. Y más conocidos y pronunciables para nosotros, imagino. Eso ya no tanto, porque se llaman Galia, Selva, Sixto, Fermina, Petra, Pergentina, Verísimo, Goliarda, Dominica, Rubiros. Os huillo la mañana que me estáis dando, para que luego digan que a los andaluces no se nos entiende. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Sánchez. Bueno, enhorabuena por ese premio Muchísimas Ondas. gracias. No sabes la ilusión que me hizo cuando escuché tu nombre. Muchísimas gracias. Estoy feliz, la verdad. ¿Sigues en la nube todavía? Sí, la verdad es que sí. Estoy muy contento y como que sí, me lo creo, pero no, y sigo en la nube. Recordar a los oyentes que Antonio es premio Ondas a la mejor idea radiofónica por el programa Un libro, una hora. Y bueno, es como si un cachito muy pequeñito también fuera para todos nosotros por la amistad y por la relación que mantenemos, de verdad. Claro que sí. Antonio, muchísima felicidad y que lo disfrutes una barbaridad el día de la entrega del premio. Gracias, Sánchez. Oye, ¿es verdad que tu empleada, Belinda Marrero, ha intentado plagiar a nuestro invitado, Adolfo García Ortega? Parece que sí, se lo ha llevado ahí a su territorio, pero yo creo que es un plagio, vamos. Pero ella lo que ha hecho es que se ha inventado una familia precolombina. Sí. ¿Tú crees que la coprotagonista de la novela de Adolfo era una antepasada suya? Pues mira, yo creo que esa es la gran pregunta que yo querría hacerle, pero como lo tenemos aquí con nosotros, pues yo creo que lo suyo es preguntárselo a él. Pues se lo pregunto. Adolfo García Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Primero, disculpas por lo de Belinda, la gran duda, que después ya entraremos a fondo en ella. ¿Ficción o realidad? Ole, tu parentesco con Galia Cervino, coprotagonista de tu novela, ¿qué relación hay? Claro, bueno, efectivamente es una novela, todo es ficción, pero hay un origen familiar que es un poco el embrión de esta historia, que es el hecho de que mi bisabuela era una joven. Sí. Que se parece muy lejanamente a la protagonista, a Galia, solamente en 3 cosas importantísimas: en que era joven, era soltera, muere en el parto en un pueblo que no era el suyo. Esas 4 cosas, y que de la que no sabemos absolutamente nada pues en mira, la familia. Vamos a dejarlo aquí, porque después vamos a tirar de este hilo, porque enseguida volvemos a nuestro libro de la semana, que es Madre, Mujer Muerta, de Adolfo García Ortega, que está editado por Galaxia Gutenberg. Pero antes, ya saben que esta temporada hemos iniciado tradición, cada viernes, el libro que nos cuenta Antonio en 3 minutos. ¿Hoy cuál será? Pues mira, como mañana es el Día de Todos los Santos, hoy te voy a contar un libro que habla de la muerte. Las intermitencias de la muerte, de José Saramago. Y cuenta más concretamente lo que pasa en el mundo cuando la gente deja de morir. Y esa es su primera frase.
al día siguiente no murió nadie. Claro, y la sociedad colapsa. Efectivamente, eso es lo que cuenta la primera parte del libro. El Estado empieza a tener problemas que no sabe resolver. Bueno, de hecho, la Iglesia se plantea si tiene sentido, sin resurrección. Los hospitales dicen que si no se les muere a la gente no va a tener sitio. La industria funeraria se revela, las residencias de mayores, las familias que cuidan a los ancianos, las aseguradoras. Y el Estado se da cuenta de que si no se muere nadie, pues no va a poder seguir pagando las pensiones. ¿Y esto sucede en el mundo entero? No, esto ocurre en un país que se supone que tiene frontera con otros 3 países, un país imaginario. Y resulta que los que viven más cerca de la frontera se preguntan si al cruzarla las cosas cambiarían. Y efectivamente, nada más cruzar la frontera, sus seres queridos, a los que trasladan de forma penosa, mueren. Y allí les entierran. Y entonces se produce la reacción porque el ejército blinda la frontera. Y ahí empiezan a surgir las mafias, que en este caso lo que trafican es con gente que se va a morir. Y el Estado, pues, colapsa. Hasta que reciben un sobre. ¿Quién recibe un sobre? Bueno, pues el sobre lo recibe nada más que el director general de la televisión. Nadie sabe cómo ha llegado a su despacho ese sobre, un sobre de color violeta. En cuanto lee las primeras líneas, llama al primer ministro, que en cuanto lee esa carta, convoca una rueda de prensa, una comparecencia televisada y anuncia que la muerte dice que había suspendido las muertes para que los humanos supieran lo que era la vida eterna, pero que ante las quejas volverá a morir la gente. Pero va a haber un cambio. A partir de ahora, cuando alguien se vaya a morir, una semana antes va a recibir un sobre que se lo anuncia. Y así tiene tiempo para poner en orden sus cosas. Pero eso es terrible, ¿no? Es como para volverse loco que una semana antes recibas la carta. Horrible. Pero bueno, la gente se llena, de hecho, las calles se llenan de personas paradas, aturdidas, desorientadas, gente que llora, gente que se abraza. Otros dicen que la culpa la tiene el gobierno. Y todos los que van a morir reciben sus sobres sin que puedan rechazarlos, no pueden quemarlos, no pueden ignorarlos. Pero de repente hay alguien que sí que es capaz de devolver su carta. El destinatario es un violonchelista relativamente joven y la muerte está desconcertada. Decide entonces ir a la ciudad y conocer al violonchelista. Entra en su casa, le ve dormir, se sienta en el sillón delante de la cama para observarle y entonces el perro del violonchelista se sube al sillón y la muerte sabe por primera vez lo que es el calor de un perro durmiendo en sus piernas. ¿Y se muere el violonchelista con esta visita? No, la muerte no puede matarlo, así que decide tomar la forma de una mujer e irse a conocer al violonchelista y de paso descubrir cómo es la vida de los humanos y por qué se aferran tanto a la vida. Va a un concierto a escucharle interpretar a Bach, habla con él en un bar, pasean juntos por un parque y un día ella le acompaña a su casa. Le pide que toque el violonchelo para ella. El hombre toca como nunca lo ha hecho y cuando termina, las manos de ellas ya no están frías, las de él arden. Se besan, se desnudan, se acuestan y cuando él se ha dormido, ella se levanta desnuda, va al salón y entonces busca dónde dejar la carta. Entonces va a la cocina y sucede algo que lo cambiará todo o no. Y esta última escena se lo van a tener que leer porque es brutal. Esto han sido 3 minutos, ¿eh? 3 minutos, tendrán que leerlo, seguro que les han entrado ganas. Las intermitencias de la muerte de José Saramago, que está publicado en Alfaguara. En unos minutos entramos página a página en nuestro libro de la semana, Madre Mujer Muerta, de Adolfo García Ortega, en Galaxia Gutenberg, pero les recordamos a cada uno de los oyentes que pueden depositar en nuestras estanterías un libro que les haya gustado, que les haya marcado en algún momento de su vida, así que a ver qué libro nos donan, qué libro nos recomiendan. Llamen al 900-100-800 para decírnoslo. 900-100-800, llame y descúbranos libros que les han gustado. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Vegalegua estaba situado en el norte de una provincia sin mar, ni costa ni puertos, una provincia con valles, páramos y bosques. En su plaza mayor rectangular, amplia, de soportales bajos, el doctor Luis Selva curioseaba el pasaje que se apeaba de la motina procedente de Boriz. Era el médico un hombre maduro, de buena estatura, pelirrojo, mirada luminosa algo oblicua, barba cuidada, sombrero blando, chaquetón de pana y corbata en lazo, calzado con botas de media caña, no siempre sobrio, pero sí circunspecto.
Pues ya estamos dentro de nuestro libro de la semana, Madre, Mujer Muerta, de Adolfo García Ortega, editada por Galaxia Gutenberg, que acabamos de escuchar un fragmento y ahora le toca el turno a nuestro bibliotecario. Antonio, ¿por qué has elegido este libro? Pues mira, yo básicamente porque he disfrutado muchísimo leyéndolo. Sí. Me ha parecido un libro extraordinario que cuenta una historia alrededor de la valentía, alrededor del miedo y sobre la maternidad. Y me ha encantado sobre todo cómo está contado desde un acontecimiento que ocurre y a partir de ahí un hombre que empieza a buscar las razones de lo que ha pasado y empezamos a descubrir todo, ¿no? Y hasta que no terminamos el libro no tenemos esa visión completa de todo lo que ha pasado. Entonces ese descubrimiento es un auténtico placer. Para ubicar a los oyentes, estamos en la Castilla de finales de siglo XIX, en el entorno de la ciudad de Valladolid, con dos personajes que son Luis Selva y Galia Cervino, que de entrada, Adolfo, ¿podemos calificar que son valientes? Hombre, podemos calificar que son dos personas que están olvidadas en su momento y en el filo del fracaso. Es decir, y tienen que asumir, por supuesto, una más que otra, es decir, asumir el destino que les espera, que es el olvido. Realmente, que cuando antes hablabas de la muerte, del libro sí. de Saramago, es decir, yo he querido rescatar de la muerte precisamente a figuras que estaban en la periferia de la historia, una mujer y un homosexual, como es el doctor Selva, que si no hay una voluntad de rescatarlos a través de la literatura, rescatarlos en la historia, pues como todos los seres humanos quedan en el saco del olvido y en la frustración de todas las esperanzas. No iba a decir porque no son dos personajes únicos, es decir, hablamos de mujeres embarazadas en un momento determinado, expulsadas en muchos casos de la familia, incluso pues con la pareja que no quiere hacerse cargo por lo que sea, y después la homosexualidad en ese tiempo. Es decir, no son dos personajes únicos, sino que son dos tipos de personas en un momento determinado. Claro, yo quería contar la reconstrucción que hace una de esas personas de la vida de la otra persona. O sea, digamos que esta joven es una joven perdida en la historia, que la que no se sabrá nunca nada, y que muere en el parto. Y el médico que atiende a este parto, que es un hombre totalmente marcado por el fracaso de su vida, por el hombre atormentado, y un hombre que está perdido en este pueblo de Galegua, olvidado de todo y olvidándose de sí mismo, decide reconstruir la vida de esta joven, quiere saber qué era esta joven, pero también quiere saber qué era esta joven como mujer, porque realmente lo que a él se da cuenta en ese momento, en esa falta de historia, de ese anonimato tan grande que tenía esta joven, se da cuenta que en realidad es el papel de las mujeres entonces, que era totalmente secundario, y que le iguala quizá a su propio papel como homosexual, que era perseguido, maldito y también secundario. Entonces, en esa reconstrucción, él va descubriendo el universo femenino, el universo de la mujer, el hecho de ser madre, y se redime a sí mismo. Él acaba encontrando en una especie de identificación con esta joven a la que idealiza o sencillamente revitaliza, acaba encontrando un sentido para su vida. Porque todo arranca un poco con un sentimiento de culpa del médico, que en realidad no la ha atendido como debería haberla atendido, y entonces cuando le van a buscar no está disponible. Claro, porque está borracho, sí, está de resaca, drogas, y entonces de repente con esa culpa empieza a preguntarse quién era esa mujer, ¿no? Y la historia realmente de ella es fantástica, y él va un poco asimilándose a esa valentía de ella, ¿no? Sí, él decide llegar hasta el final, es decir, bueno, ¿cómo ha llegado esta mujer a esta situación? ¿Es por amor o porque la han violado o es una situación personal de catástrofe? Y lo que va descubriendo en su investigación, porque acaba siendo una investigación, va descubriendo el asunto el surgimiento de la lucha de clases en ese momento en España. Es decir, es la Castilla que empieza a descubrir un poco el mundo del ferrocarril, el mundo de la industria vinculada con el País Vasco, la industria pesada. Aparecen clases, a diferencia de clases donde los ricos acaban estando en un espacio muy, muy poderoso y los pobres cada vez más preteridos. Y en ese contexto, la novela lo que recrea es el mundo que luego ha proliferado, lamentablemente ha crecido en España, esas dos Españas que ya se apuntan en la novela y que realmente han cuajado en todo el siglo XX y esperemos que no en el XXI. ¿Y el hilo que los une a los dos también es la huida? Los dos huyen de algo, es evidente. Sí, los dos, es decir, huyen, ella más que huir busca y quiere encontrar, y él
huye porque a donde ha llegado se ha dado cuenta que es un sitio donde no puede respirar, no puede vivir. Ese mundo de la homosexualidad tan opresiva en el siglo XIX y en todo el siglo XX y, por desgracia, en muchos sitios todavía hoy, ¿no? Yo quería también escribir una historia que pasa en el siglo XIX, pero no contar una novela del siglo XIX. Quería contar una historia que pueda tener referencias y lecturas y búsquedas también en las situaciones contemporáneas, en el mundo actual. Y creo que ese es el mayor reto que me planteé, es contar una historia muy lejana que diga muchas cosas a los lectores y a las lectoras de hoy, ¿no? Y ahí es donde está el reto de la novela. Galia llega con un nombre de una familiar, una monja, llega al pueblo donde está el médico y llega con un papel con el nombre de un familiar que yo creo que ya no conoces, monja en un convento, es la última esperanza. Luis Selva atiende el parto, salva a la hija, pero no salva a la madre, a esa joven Galia que muere entre sus manos. Aquí da el giro la novela, porque él decide saber, como nos estaba diciendo Radolfo, quién era aquella joven desconocida que ha muerto entre sus brazos. Ya en su casa, Selva tomó la determinación de ir en pos de la vida que Galia había dejado atrás. Intuía claramente que, con esa decisión, entraría en un mundo cerrado, una de esas prisiones del alma sobre las que tanto había leído en los libros. En adelante, sería para siempre un hombre dividido en dos: el hombre que no salvó a Galia y el hombre que huía de sí mismo por crueles motivos. Los dos serían él, y él no sería, en realidad, más que la mitad de ambos. Era, pues, una manera de desaparecer, lo cual en el fondo anhelaba. Tenía, por tanto, que pensárselo. La investigación o la búsqueda que hace Luis Selva de la vida de Galia es una búsqueda interior para él. ¿Corren paralelas las dos búsquedas? Sí, es una búsqueda interior para él, pero yo creo que él lo descubre a medida que la va investigando, a medida que va descubriendo... O sea, en el inicio no tiene este objetivo. No, en el inicio lo que quiere es como restituir la memoria de esta joven que, ante su culpabilidad, él se da cuenta que es una vida que se ha truncado muy pronto, ¿no? Entonces, él empieza a buscar un poco los orígenes de esta mujer y también implícitamente él va intentando encontrar, pero lo hace más adelante, su sitio en el mundo. Pero su sitio como ser humano es un sitio de fracaso, porque él realmente está en camino de la autodestrucción. Y lo único que le puede salvar es el construir esa vida e identificarse con esa joven. Pero quiere llegar hasta el final, quiere llegar hasta saber realmente por qué, cuáles son los orígenes y por qué llegó esta mujer a vivir una historia que él presupone de amor. Claro, y lo primero que hace es adoptar a su hija, ¿no? Como primer acto ya de responsabilidad, ¿no? Voy a dedicar mi vida a esto, ¿no? A mí me han encantado los personajes porque, como decías antes, es una historia del 19, pero ellos dos son súper modernos. O sea, ella también en la relación que tiene es una mujer moderna y él, en el fondo, pues un homosexual enamorado que huye, que de repente se pone hasta arriba porque huye de sí mismo, ¿no? Son dos personajes, en el fondo, muy modernos, ¿no? Sí, además huye porque también ha tenido una tragedia en su propia vida ante la que no ha sabido responder, y entonces ante eso él se siente fracasado como ser humano, no como, y también como médico. Esa es la paradoja, es que él se siente fracasado en todo, y esta mujer le da una luz que, al ver la cantidad de personajes que van surgiendo en torno a Galia, sí, él va descubriendo también que no era simplemente una joven perdida, claro, de la que no se sabe nada, sino que tiene una historia alrededor de muchas otras mujeres, claro, muy fuertes, muy valientes. Siempre digo, cuando acabé la novela hay una frase leí en los diarios de Patricia Highsmith, cuenta que para ella la esencia de la masculinidad era la ternura, pero la esencia de la feminidad era la valentía. Entonces yo me di cuenta que esos dos aspectos acaban siendo un poco metafóricamente lo que son Selva y Galia, ¿no? Entonces, la valentía de las mujeres que hay a su entorno y la valentía incluso de las mujeres más duras, capaces de enfrentarse a su propia feminidad, ¿no? Como hay algún personaje más, ¿no? Mira, y ahora que hablas de esto, de la fuerza de las mujeres, y antes pronunciabas la palabra amor, a medida que avanza la investigación de Luis Selva sobre la vida de Galia, él se da cuenta que es una vida muy marcada por maternidades difíciles. La de Galia, por ejemplo, que muere en el propio parto, pero también la de la madre de Galia, que tuvo que criarla a ella sola porque el padre las abandonó, y en los dos casos, tanto el de la madre como el de la hija, ellas optaron por el amor, ¿no? La madre por un revolucionario y la hija por Sixto, el niño rico que deja embarazada a la chica más pobre.
Sí, de hecho, la fuerza de las mujeres en esta novela es que ellas, casi solo ellas, sostienen el amor. Es decir, la relación amorosa la buscan, la tienen en plenitud, pero la otra parte nunca llega a ser satisfactoria. De hecho, los personajes masculinos, salvo Selva, son todos personajes que rozan, no digo el ridículo, pero rozan un cliché que se ha mantenido históricamente. Es decir, porque el elemento feminista que puede tener la novela, que hay algo buscado en eso, lo que acaba siendo es una corriente que hasta las conquistas feministas de los últimos 30, 40 años se ha mantenido, y sobre todo en España, se ha mantenido ese papel del hombre perdido con su cliché y que en el amor nunca ha sabido ni siquiera amar. Y ella le busca, porque de hecho es una de las claves, busca la razón por la que este hombre, hijo de unos caciques, al final, después de una gran historia de amor, bueno, pues la abandona. Querían. Porque, claro, sí, hay que pero era un amor mutuo. Sí, pero pasa mucho con muchos hombres. Es decir, igual que pueden ser muy tiernos, pueden ser muy cobardes. Y la cobardía es una de las características de estos personajes ambientados en el 19, pero responden a clichés que hemos visto en otras novelas, es decir, de Oscar Wilde en adelante o de Dickens, o qué sé. Pero que, o incluso de Pardo Bazán. Pardo Bazán tiene novelas donde los personajes masculinos tienen ese punto de cobardía enorme, ¿no? Sí. Luis Selva va buscando y va intentando recomponer la vida de Galia. Decíamos que los dos al final tienen como ese denominador común, esa búsqueda o dos historias de amor que ellos creen que es posible, que puede cambiar el mundo. Los dos tiraron para adelante, eso les une, aunque solo coincidieran en vida lo que dura un parto. Desde cierta perspectiva, Galia y Selva tenían un rasgo en común, pero este último aún no lo sabía. El rasgo que los unía o identificaba era el valor, una valentía que sin reconocerlo era lo que Selva buscaba en su viaje hacia la vida pasada de Galia, la valentía de ser por fin quien en realidad él era, una especie de conquista de la voluntad, tan nietzscheana. Esa misma valentía que demostró con creces Galia cuando, exhausta y sin esperanzas, puso los pies en los pardales y entonces por fin fue la mujer que en realidad era. Decías antes, Adolfo, las coincidencias con alguien de tu familia, por parte de lo que mismo que le pasa a Galia, mujer embarazada, que muere en el parto. En aquel momento, ¿tú crees que la valentía era excepcional? Es decir, encontrarse personas y personajes que decidieran seguir adelante era lo excepcional. Yo creo que la valentía siempre es excepcional. Otra cosa es que cada vez hay más valentía y no de una manera equilibrada. Es decir, creo que las mujeres siempre han demostrado una mayor valentía en todo, pero su papel siempre ha sido más secundario y no les han permitido expresar esa valentía. Pero ya desde el hecho de ser madre y de dar a luz, ya significa un gesto de enfrentamiento al dolor de la vida que requiere fuerza. Valor, ¿no? Sí, pero incluso ella en momentos tiene dudas de qué hace con la criatura, si seguir adelante con el embarazo o no seguir adelante con el embarazo. Claro, yo creo que muchas mujeres, o si no todas, ahí no puedo decir más que desde mi perspectiva de hombre, eso se lo pueden plantear. Hay una cosa que quería apuntar simplemente, que es el papel, es decir, el libro está dedicado a mi madre. Sí. Yo esta historia la supe hace muchos años porque mi madre me dijo, ya mayor, que ella había vivido una situación parecida a la de su abuela. Es decir, mi madre se queda embarazada soltera de mí y pasó unos meses hasta que realmente luego se casó con mi padre, que era su novio, pero pasó unos meses de miedo, ilusión, de miedo y yo deduje de valentía, ¿no? Sí. Y ese momento de unión, y me dijo ella, y esto me iguala a mi abuela, que de la que no sabíamos nada absolutamente, como decía al principio. Entonces siempre me quedé con la idea de que hay un nexo familiar en mi familia, por parte de mi madre, donde las mujeres han tenido que tomar alguna decisión en un momento dado, que tiene que ver con la maternidad, que han sido tiempo de dolor, de miedo, de duda, no sé si meses, horas o segundos, pero que si han dado ese paso ha sido porque lo han reflexionado y han pensado, hay que seguir, o en un caso a lo mejor no han seguido, no lo sé, pero los que han seguido lo han pensado.
Y bueno, pues mi madre, la novela está dedicada a mi madre por el tiempo que pasamos juntos los dos solos. Los dos solos. Y luego, cuando Galia va a buscar realmente a quien era su pareja, aparece otra mujer muy fuerte también, que es la madre de Sisto, que, bueno, pues que demuestra que en esa época, pues el caciquismo, ellos creen que están por encima absolutamente de todo, y tiene absolutamente claro que esa no es la que va a ser la mujer de su hijo, ¿no? Claro, es decir, aparece ese tipo de mujer poderosa en sociedades un poco, o familias muy matriarcales, donde es la contramujer, por así decir, ¿no? Donde pone por encima de todo los valores y estatus económicos, sociales de su familia, sobre todo de su hijo, de sus hijos. Es el caso de esta mujer, ¿no? que tiene eso. Pero eso también revela otro aspecto, que es el de la lucha de clases, las clases sociales, que en aquel momento estaban cobrando mucha fuerza, y que se refleja también con la política, digamos, muy contrastada y muy polarizada que había entonces. Aquí sabemos poco del gobierno de Cánovas y de Sagasta, pero aquel gobierno de Cánovas, que era absolutamente reaccionario, y el de Sagasta, que era tímidamente progresista, capaz de intentar, que no consiguió, pues el sufragio universal y el voto para las mujeres, pero no se consiguió, eso ya pinta una España y una sociedad polarizada que se ha ido ahondando a lo largo de los años, y casi siglo y pico, bajo los auspicios, por supuesto, siempre del caciquismo y de la Iglesia. Déjame que vaya a publicidad, pero que lo haga con una frase del libro que me parece maravillosa, que dice: el amor es una condena dictada por uno mismo, te hace feliz e infeliz a la vez, pero no amar es peor, no amar es un infierno. A Selva lo acusaron finalmente de conducta inmoral y viciosa. Pena de exilio. Selva lo tuvo. Lo exiliaron. Hubo de salir de Madrid para no volver. Dio tumbos hasta llegar a Vegalegua, un agujero donde esconderse. Y ahora Galia, al identificarse con esa joven, con su fulgor, le daba la oportunidad de recuperar una manera de felicidad que había perdido, la de restituir, la de pagar y hacer pagar el precio de algo injusto. No había, pues, resquicio para la decepción. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la maleta de Selva, mezclado con la ropa, Sixto halló el certificado de defunción de Galia que él mismo había redactado en su día. Le había sido devuelto por el juez una vez resuelta a su favor la adopción de la niña Gloria. En uno de los márgenes superiores del certificado, cerca del nombre caligrafiado de Galia Cervino, Selva, con tinta roja, había escrito M.M.M. Madre, mujer, muerta. Madre, mujer muerta, de Adolfo García Ortega, que es nuestra novela de la semana, que la protagonista es mujer, madre y muerta, lo sabemos desde el título y desde el inicio prácticamente de la novela. No les estamos haciendo ningún tipo de descubrimiento de cómo termina, pero Adolfo, esta novela al final es un canto a la vida. Es una novela, es un canto al no darse por vencido. Pues sí, efectivamente, Ángels, es una novela que lo que buscaba era contar un drama que acabara siendo una apuesta por la vida, que está reflejada en lo que Galia no pudo ver ni tener en sus brazos, que es su hija, y en la esperanza que ha mantenido la investigación que ha llevado Luis Selva todo el tiempo, haciendo una reconstrucción de una vida que se perdió y que por Luis Selva tiene fuerza, ¿no? Y también es una historia de amor maravillosa, perdóname, pero tiene, o sea, el amor, la fuerza del amor. Es que la vida y el amor es difícil desvincularlo, ¿no? Disociarlo, sí. No, y además el amor como yo leía esa frase tremenda antes de irnos a publicidad: te hace feliz e infeliz a la vez, pero no amar es peor, no amar es un infierno. Claro, al final el amor lo que también te da es la gasolina para seguir viviendo en muchos casos. Sin lugar a dudas, es lo que le hace la fuerza que tiene Galia para buscar buscar un poco lo que le está pasando y saber qué le ha pasado en esta historia hasta que llega a ese pueblo ya a punto de dar a luz. En realidad lo que está es buscando la vida, ¿no? Buscando la fuerza por amor.
Pues nos quedamos nosotros ya con esta novela, con Madre Mujer Muerta, para nuestra biblioteca. Y ahora es el turno, Adolfo, de que seas tú, además de este libro que nosotros ya nos quedamos, que nos dones otro libro por el motivo que tú ahora nos vayas a explicar. ¿Ya? Sí, ¿qué libro nos traes? Mira, pues hay un libro hay un libro que se llama Zorro, sí, de una escritora croata que se llama Dubravka Ugresic, que falleció hace 2 años pronto, con 73 años, y que es una escritora que ha sido muy combativa, croata, con una fuerza también de antinacionalista, feminista. Y este libro Zorro es una mezcla de género entre ficción y no ficción, que trata una serie de viajes que ella hace, la protagonista, la narradora, que puede ser la propia Ugresic, por diversos países en busca de saber cómo se hace un cuento, cuál es la raíz y el origen de por qué y cuál es el motivo de las historias, de los cuentos, de los relatos, ¿no? Y en esa búsqueda, a través de vivencias personales, de gente que ha conocido, de lecturas que ha hecho, le lleva a hablar de la fascinación de la ficción, de la fascinación de los relatos, de la historia, de los cuentos en las sociedades, en todo tipo de sociedades. Ella va a Nueva York, va a Japón, vuelve a Croacia, y hace una serie de viajes personales interiores y también físicos en búsqueda del origen del mito de los cuentos, ¿no? Y entonces, y zorro es porque, no sé si creo que fue Chekhov quien dijo que los escritores son un poco zorros, es decir, porque son astutos, son independientes, son inteligentes y son un poco ladrones, ¿no? Entonces, esa imagen del zorro como el buscador de historias es lo que mueve a esta Dubravka Ugresic, cuya memoria quiero poner muy en valor. Creo que es una escritora extraordinaria, no dejó mucha obra. Es una mujer también muy valiente, que se enfrentó a los momentos de hipernacionalismo que hubo en su país, en toda Yugoslavia, y ahora Impedimenta está sacando todos sus libros, porque además también publicó en Alfaguara, publicó en Anagrama, y creo que es una buena incorporación a esta biblioteca tan estupenda que tenéis. Pues para nosotros, Zorro, de Dubravka Ugresic, editado en Impedimenta. ¿Conocías, Asensio? ¿Tú lo conocías? No lo he leído, lo conocía, no lo he leído, pero es que me encanta porque Adolfo es un gran recomendador. Yo me fío de todo lo que recomienda, es maravilloso. Pues tomen nota, Zorro, de Dubravka Ugresic. Está aquí el empleado también de la biblioteca, Pepe Rubiola. Buenas, pues vengo con un libraco aquí de casi 800 páginas, Petróleo, de Pier Paolo Pasolini. Es una obra gigantesca, tan gigantesca que da para todo, porque es una obra híbrida y fragmentaria que mezcla diferentes estilos como ensayo, poesía y guiones, y trata temas como el submundo de Italia y la identidad a través de un protagonista llamado Carlo, todo en un volumen, como te digo, muy enorme, ¿no? Claro, porque es digamos, la obra inacabada, la gran obra inacabada de Pier Paolo Pasolini, y de hecho sus capítulos son apuntes, digamos, van numerando los apuntes, y sería un poco el germen de lo que podría ser su gran novela, que no pudo ser porque le asesinaron en el 75. Estábamos hablando, Adolfo García Ortega y yo, de Pasolini y de lo vigente que es Pasolini, de lo importante que es recuperar su literatura, y ahora Nórdica Libros recupera Petróleo, que me decía Adolfo que ya lo publicó en los años 70 Seix Barral, y que desde entonces no se había reeditado, y yo creo que es una gran noticia. Pues se vuelve a editar Petróleo, de Pier Paolo Pasolini, en Nórdica Libros, ya lo pueden encontrar. ¿Y alguna otra novedad? Pues después de estas 20 horas leyendo a Pasolini, más o menos que tardaríamos. Si te queda tiempo. Tenemos algo más ligero, Laberinto, de Charles Barr. Es una novela gráfica en Reservoir Book. Laberinto es una obra repleta de referencias de filmes clásicos, como impresionantes representaciones de la naturaleza, el lenguaje cinematográfico y los paisajes de lo surreal. Esta edición contiene 3 álbumes, que son los 3 álbumes que componen la obra completa. Yo me lo he pasado de maravilla leyéndomelo, de verdad que he disfrutado muchísimo esta historia de unos chavales que están rodando una película sobre alienígenas, y cómo sus referencias son el cine clásico, y luego las relaciones que hay entre ellos, y las relaciones de amor y las paranoias que tienen cada uno de ellos, con unos dibujos maravillosos. La verdad es que es un volumen extraordinario, y yo recomiendo a todo el mundo que se sumerja en los laberintos de Charles Burns. Está en Reservoir Books, Laberintos, de Charles Burns. Vamos a escuchar a los oyentes, después de todos estos libros que ya están en nuestras estanterías, a ver cuáles son los que nos donan los oyentes. Pedro, desde Ávila, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Pedro. A ver, ¿cuál es el libro que donas tú para la biblioteca del Hoy por Hoy? Pues mira, yo quiero, puesto que la mayor parte de la gente está proponiendo libros de, digamos, de ficción o incluso de poesía,
yo quiero ir a por un ensayo histórico que es Posguerra, de Tony Judt. Sí. Un librote potente, pero buenísimo, muy, muy recomendable, y muy fácil de leer, a pesar de que tiene más de 1000 páginas, no sé cuántas exactamente, pero es un buen libro, sí. ¿Por qué crees que hay que leerlo? Bueno, a ver, yo creo que hay que leer mucho a Tony Judt porque es un ejemplo de compromiso político, digamos, bien entendido. O sea, Tony Judt era uno de los grandes, no sé si el último defensor público de la socialdemocracia, porque es muy fácil tomar posturas de máximos en política y, no sé, proponer lo que sea. Sin embargo, este hombre proponía cosas muy sencillas, como defendía como el estado del bienestar, y en todas sus obras, porque además es un historiador muy serio, siempre está sobrevolando esa postura, ¿no? Sin embargo, eso no compromete su objetividad. Es una persona que da gusto leerle, que expone todos los puntos de vista, que se escribe con una claridad, además, increíble, lo cual para un ensayista, pues por lo menos en nuestras latitudes no es tan normal. Y bueno, pues por todo esto yo creo que es una persona que hay que tener en cuenta. Falleció hace poco después de una muerte muy dura, al final unos últimos años muy duros, pero creo que es momento de reivindicarlo y de tenerlo siempre en cuenta. Pues esa es la recomendación de Pedro, Posguerra, de Tony Judt, un libro grande, extenso. Está en Taurus. En Taurus. Y tú, es que te he oído que, decías... que es magnífico. Y Tony Judt a mí me encanta, y es un hombre que murió muy joven, con una enfermedad terrible, y la verdad es que tiene una obra extraordinaria, y esto es la posguerra, pero la posguerra en el sentido europeo, quiero decir, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Pues Pedro, muchísimas gracias por la recomendación. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Mari Carmen desde Granada, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Ángel? Muy bien. Encantada de oírte. Igualmente. Mira, a ver, ¿qué libro nos donas tú? Pues, a ver, yo donaría el libro de Edgar Allan Poe, los cuentos de Edgar Allan Poe. Las narraciones cortas que tiene. Sí. Y eso va en consonancia con los días que vienen ahora. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Pues, verás, me gusta porque yo no he visto... Yo tengo muchos libros en las manos, siempre me voy a la cama con un libro, leo mucho, pero es que este autor... vamos, que tuve que... yo empecé a leerlo y tuve que cerrar el libro del terror. Ya llevaba... Digo, bueno, cambio de cuento, pero era un estado de nervios, cambio de cuento, pero es que te engancha de tal manera, te engancha que dices, no lo dejo, sigo, continúo. No puedes dejar de leerlo. No puedes dejar de leerlo. Y cuando vas pasando páginas, dices, pero es que no eres incapaz de seguir. Es que hay una lucha ahí. Yo, vamos, no lo he pasado peor, pero que lo recomiendo siempre, lo recomiendo a todo el mundo. Porque, vamos, que... Muchísimas gracias. Es una recomendación con advertencia, ¿eh? Claro, o sea, me ha encantado, pero me ha dado un poco de miedo. Porque además cambias de cuento y igual es peor el siguiente. O sea, claro, te da más aquello miedo que dices, todavía, dejo un ratito y me voy a por otro, pero pero en cualquier caso entonces es una muy buena recomendación. Bueno, por Dios, Poe es el padre de toda la esta literatura de terror que ahora hay que leer. Hay muchas ediciones, está una de ejemplo de RBA con y Julio acaba Cortázar. de sacar una edición Páginas de espuma de los cuentos de Poe, traducida de nuevo, porque se trabajaba siempre con la traducción de Julio Cortázar, y os ha hecho una nueva traducción y es un volumen maravilloso en Páginas de espuma. Pues venga, una última donación. Pilar desde Tenerife, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Pilar. Pilar. Yo llamo para recomendar Han cantado bingo, de Lana Corujo. Sí. Es una escritora de Lanzarote, es muy jovencita, debe andar por la treintena, si llega. Sí. Y es un libro que me encantó, me lo regaló mi hija y me gustó muchísimo porque es casi poesía, pero en prosa. En los aspectos formales, en la forma en que está escrito es diferente, y luego la temática pues es intimista, es preciosa, triste y preciosa, y además me gusta porque incluye algunos vocablos del habla canaria que no impiden para nada su comprensión porque son obvios. Que se entiende perfectamente. Sí, no es que haya que pues cogerse un diccionario. Nos quedamos con muy bonito. Nos quedamos con este Han cantado bingo de Lana Corujo. En Reserva Book.
en Reservoir Books también. No sé si lo conocías, Antonio. No, yo no lo conocía. Pues una recomendación que nos llega desde Tenerife. Han cantado bingo de Lana Corujo. Pascual Donate, buenos días. Muy buenas. El señor que rescata libros entre los... Bueno, empezamos con los montones de libros que hay en la redacción, pero ya sé que vas hasta los contenedores a buscar libros abandonados. Allá donde hay un libro abandonado y olvidado. Hoy es de la redacción y se nota que es viernes, ¿eh? El libro se titula Sexo Salvaje. ¿Quién no iba a coger este libro? Bueno, es... Sexo salvaje, el Kama Sutra de la naturaleza, vamos por ahí. Está firmado por Ricardo Moure, que es un biólogo que nos cuenta, pues bueno, cómo es el dale que te pego, el dale candela de los animales. Por ejemplo, te cuenta que los zánganos eyaculan tan fuerte que revientan, que los carneros le dan a pelo y a pluma, que los koalas se montan bacanales lésbicas y que hay unos murciélagos que ejercitan el sexo oral entre los pétalos de unas plantas muy raras. O sea que, bueno... Pero dime una cosa, Pascu, ¿tú cuando lo cogiste te pensabas que iba de otra cosa? Efectivamente, yo que estoy muy falto. Pero lo que me extraña es que estuviera abandonado. O sea, un libro con un título tan explícito como Sexo Salvaje, me extraña que estuviera abandonado. Nadie lo quiso. ¿Quién lo quiso? Pues claro. Yo, en fin. Sexo salvaje, me lo llevo y luego va de patos. O sea, bueno, no, pero perdona, lo que acaba de contar, yo ahora ya tengo curiosidad por otros animales, por otras especies, a ver mucho cómo más modernos que nosotros. Claro. O sea, Sexo Salvaje de Ricardo Moure. ¿Es muy explícita la portada? No, es una X y bueno, vale. no tiene X con pececitos, patos, elefantes. Bueno, sí, ahora que me estoy fijando, sí. Vaya. Están haciendo cositas. Sí, están haciendo cositas. Pues Sexo Salvaje de Ricardo Moure, que está en la esfera de los libros. Y en un libro una hora, Antonio, ¿con qué vas a ir? Que, claro, además ahora tienes una responsabilidad añadida, porque eres premio Ondas a la mejor idea radiofónica. Claro, pues mira... Es como cuando uno tiene una estrella Michelin, ¿eh? Pues mira, he hecho una cosa que me he vuelto a leer las leyendas de Becker, sí, que no me las leía, bien sabe Dios, desde que me las leí en el colegio. Y me lo he pasado estupendamente. He pasado mucho miedo también y me he dado cuenta que están también muy vigentes. Entonces hemos seleccionado 5 leyendas y es lo que vamos a contar en un libro, una hora. Este fin de semana, que pega todo, porque claro, es el fin de semana de Todos los Santos. De Todos los Santos. Así que leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Que está, por si después de escuchar un libro una hora tienen ganas de ir a buscarlo, está publicado en Anaya es una de ellas. Leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Adolfo García Ortega, muchísimas gracias. Madre, mujer muerta, léanlo, que lo pasarán de verdad muy, muy bien leyendo este libro. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángeles. Un beso grande. Antonio, hasta la semana que viene. Gracias, Ángeles, hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.